Revelación de lo que sucederá en el mundo después de los 3 días de oscuridad. El momento en que sucederá la antigua profecía de una purificación masiva de la humanidad. La profecía de los 3 días de oscuridad ha sido reportada por místicos y videntes de muchas épocas. Y a nuestro juicio hay 4 preguntas básicas sobre el fenómeno. ¿Por qué Dios permitirá ese fenómeno y en qué momento lo permitirá? ¿Qué sucederá en estos 3 días? ¿Y qué sucederá luego de los 3 días de oscuridad? Por lo tanto, aquí hablaremos sobre por qué sucederán los 3 días de oscuridad, cuándo, qué sucederá ahí y a quiénes afectará, y básicamente lo que sucederá luego de este evento, o sea, lo que vendrá luego, y también cómo se inscriben los 3 días de oscuridad dentro del proceso de la purificación del mundo. Obtenemos este artículo de forosdelavirgen.org. Como lo confirman tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, en los últimos tiempos habrá una gran purificación, tan grande que se llama el juicio de las naciones y que también es llamado el final de los tiempos. Pero no es el final de la historia ni de la tierra. Durante esos tiempos de angustia, los enemigos de Cristo serán liquidados y muchos se convertirán. Luego el mundo, dirigido por un justo hacedor de justicia, un inocente, según Hildegarda von Bingen, conducirá a la Iglesia a un nuevo periodo en el que brillará la justicia hasta el tiempo del Anticristo, quien aparecerá al final de la historia. Naturalmente, todo esto que expresamos en este vídeo es para discernir. Nosotros solo informamos, porque después de todo los 3 días de oscuridad pudieran ser simbólicos y estar referidos a la oscuridad de la ausencia de fe. El final de la purificación serían los 3 días de oscuridad física, tal como corre esta profecía, a través de la historia por parte de muchos místicos y santos. Se trata de 3 días en que desaparecerá la luz sobre la tierra y la única iluminación que habrá serán las velas bendecidas. Es una intervención de Dios producida por el incumplimiento de las leyes naturales, la rebelión de los seres humanos y la irreverencia de la Iglesia. También por la falta de caridad hacia los demás, la descomposición de la vida familiar y la inmoralidad, por la corrupción, guerra y desacato a la autoridad. Y algunos prolegómenos son inundaciones, sequías, malas cosechas, clima inusual, epidemias y hambruna. Esto debe ser visto como un acto de misericordia de Dios y el último llamado a la humanidad para hacer penitencia. En esos días un viento va a arrasar a la tierra con relámpagos y rayos de una magnitud sin precedentes. También se menciona que lloverá fuego desde el cielo y habrá gases venenosos en la atmósfera. Se recomienda que la gente se aísle en sus propias viviendas, cerrando puertas y ventanas y sellando todas las aberturas. Tampoco deben contestar las llamadas desde el exterior, incluso de seres queridos, porque serán ardides de los demonios. Solo las velas bendecidas arderán, y los fieles deberán tener también agua bendita para rociar a menudo el lugar, y alimentos para sobrevivir los 3 días. Pero lo más importante es la oración permanente, el arrepentimiento, la meditación sobre la vida de nuestro Señor y sobre todo meditar los misterios dolorosos, pidiendo la misericordia de Dios. No hablamos en detalle de los eventos de los 3 días de oscuridad, porque hemos hecho varios vídeos al respecto. Uno de los principales místicos a quien le fueron mostrados los 3 días de oscuridad fue a Anna Maria Taigi, que murió en 1837 y especialmente recibió visiones sobre lo que pasará después que eso sucediera. Predijo la abdicación de Carlos IV, rey de España, la caída de Napoleón, la fecha de la liberación del Papa Pío VII y supo sobre la hora y la fecha de la muerte de Napoleón. Tenía muchas veces ante sus ojos un sol místico, una luz sobrenatural en forma de orbe, que le permitía ver el estado de conciencia, las revoluciones y guerras,
los fines de las sociedades secretas, las recompensas de los buenos y los castigos de los malos. En esa luz vio el gran castigo que limpiaría la tierra y la Iglesia, la destrucción de la revolución y el restaurador que conduciría a una victoria más espléndida que nunca antes, porque cuando Ana María Taigui habló del continuo desorden en la Iglesia y en la sociedad, usó la palabra revolución. Las cosas estarán tan convulsas que el hombre ya no podrá poner las cosas en orden, pero el brazo omnipotente del Señor pondrá remedio a todo. Esa gran purificación que profetizó ocurriría mucho después de que la gente santa de su época hubiera sido enterrada. Llegará inesperadamente y ahí serán destruidos los impíos. Me dijo que el Señor quería purgar el mundo y su Iglesia, y para eso había preparado una nueva cosecha de almas desconocidas que aparecerían para realizar grandes obras y sorprendentes milagros. El 31 de agosto de 1816, ella oye de nuestro Señor: «Cuando mi Padre Celestial dé la orden, verás cómo terminará Roma». Sabe que ahora caen como la nieve las almas en el infierno. Los hombres no buscan aquí abajo más que el lujo, placeres y satisfacciones, y se dejan llevar de toda clase de deseos culpables. Nuestro Señor le mostró las tramas de las fuerzas secretas contra el alto clero, y en una ocasión le dirigió palabras de fuego contra los sacerdotes que contaminan los altares. Ella vio que la cizaña será arrancada, y luego la mano de Dios volverá a imponer orden, allí donde será impotente el esfuerzo humano, y después de purificar al mundo y a su Iglesia, y de arrancar de cuajo toda mala hierba, nuestro Señor operará un renacimiento milagroso. Aquellos católicos que insisten en que estamos en el final del mundo, cuando regrese Jesucristo, deben considerar que la terrible escena descrita en el Apocalipsis no se refiere a la agitación del fin del mundo, porque es seguida por una gran restauración religiosa en la apertura del sexto sello y el sonido de la sexta trompeta. Esa purificación de los últimos tiempos no representa el juicio final del fin del mundo, sino una especie de antejuicio de los vivos, el juicio de las naciones en el final de los tiempos que precede al reino de María. Por lo tanto, la purificación hecha por Dios en este tiempo tendrá un solo objetivo: la restauración de la Iglesia católica con todo el honor que le corresponde y la restauración de la civilización cristiana. Cuando la Iglesia renovada tome forma, quedarán pocos y sumamente sorprendidos y llenos de temor viendo todo lo que Dios ha hecho. Pero le dijo el Señor que ella no lo verá. Dijo que después que termine el castigo, en medio de grandes convulsiones de la naturaleza, comenzará una era celestial, un triunfo tan grande y asombroso que la dejó estupefacta. También habló del reino de María, cuando todas las religiones se conviertan al catolicismo. Jesucristo le mostró a un hombre en el futuro que desempeñará un papel clave en la restauración. Dijo: ¿lo ves a él? He aquí el alma apostólica, el hombre que lucha por la viña, al igual que los que tanto lucharon por mi gloria. Su esfuerzo, su sudor, sus obras serán recompensados en el paraíso con una gloria tal que ninguna mente humana puede imaginar. Esta profecía apoya lo que vio Santa Hildegarda. Ella vio al inocente que dirigía la restauración de la Iglesia y la civilización cristiana. Y Ana María Taigui presenció una aparición celestial que vendrá a tranquilizar a los fieles. San Pedro y San Pablo van a aparecer sobre las nubes, todos los hombres los verán y la fe volverá a sus corazones. San Pedro y San Pablo predicarán en todo el universo y designarán al Papa, y una gran luz saldrá de ellos y se irá a posar sobre el cardenal futuro Papa. En ese tiempo la religión extenderá su imperio bajo un solo pastor. Elizabeth Canori Mora profetizó algo similar con Pedro y Pablo, y San Miguel Arcángel aparecerá sobre la tierra bajo forma humana, y tendrá el demonio encadenado hasta la época de la predicación del Anticristo.
Como vemos, los 3 días de oscuridad son la culminación de una tribulación, pero muy probablemente no la gran tribulación del final de la historia, sino la tribulación comparativamente menor del final de los tiempos, porque a la salida de esta tribulación el demonio será encadenado, y recién más adelante vendrá la predicación del gran anticristo. Jesucristo bajará a combatirlo, y lo echará al infierno junto con Satanás para siempre, de modo que esto avala la hipótesis de que aún falta para la segunda venida de Cristo. Y cuando venga resucitará a los muertos, se producirá el juicio final, descenderá a la Jerusalén celestial, y ahí será el final de la historia. Finalmente, una vez Ana María le preguntó a Dios quién resistirá esta terrible prueba de los 3 días de oscuridad, y él respondió: aquellos a quienes les conceda el espíritu de humildad. Por eso ella instauró en su propia familia la costumbre de rezar después del rosario 3 Padre Nuestros, Ave Marías y Gloria, con la intención de pedir la misericordia y bondad infinita de la Santísima Trinidad para los tiempos calamitosos. Y aconsejó a los fieles que procuraran velas benditas, las únicas que darán luz durante la oscuridad.